título de este mensaje es La victoria sobre la ira. Victoria sobre la ira. El creyente debe obtener victoria sobre la ira pecaminosa. Y sea sincero, ¿quién aquí se enoja rápidamente? ¿Verdad? ¿Alguien por aquí, pastor? Yo me enojo rápidamente. Dicen en México, soy enojón. ¿Quién aquí tiene un mal genio? Mire, la ira es uno de los pecados más comunes con los que las personas luchan. Delante de usted está un hombre que ya ha luchado. Si usted piensa que hoy me enojo, yo era más enojón antes. Gracias a Dios por el dominio propio me ha enseñado a tener más paciencia. Paciencia con quien vivo, con mis hijas. Pero mire, la verdad es que la ira aparece en los hogares, los matrimonios, aparece incluso en las iglesias. Las personas pierden el control, dicen palabras que después se arrepienten, dañan relaciones en un momento de enojo. Y muchos problemas en la vida comienzan cuando una persona no aprende a controlar su ira. Las discusiones se intensifican, las familias son heridas, las amistades se rompen y a veces las personas toman decisiones que lamentan profundamente simplemente por no controlar su enojo, su ira. Por eso aprender a vencer la ira no es un asunto pequeño. La victoria sobre la ira es parte de aprender a vivir una vida que honra a Dios y esta vida después trae paz. Y esto a veces ayuda hasta a restaurar relaciones. A veces la gente hace cosas que después lamentan fuertemente. Estábamos en un parque de atracción o un parque de diversión. Todo el día estábamos caminando. Usted sabe cómo está el asunto. Terminando, salimos por la puerta principal y vemos que hay unos carritos que nos llevan al estacionamiento, porque caminar hacia el estacionamiento son otros 20 minutos. Y ahí estamos esperando nuestro turno. En la parte del frente estaba una señora con sus hijos y su esposo. Y se le atraviesa una mujer a esa señora. Y esta señora que se le atravesó era aparentemente hispana, mexicana, no hablaba ella, no hablaba inglés. Entonces la otra le empieza a ofender y le dice cosas, regrésate a México, ¿qué haces aquí? Cosas muy fuertes así. Otras señoritas que no eran parte de esta situación escucharon y se le acercan a la señora y le empiezan a alegar. ¿Por qué dice eso? Eso es racismo, ella no debe hablar así. Ellos están alegando y nosotros como a una distancia de unos 15 pies, de repente empiezan los golpes. Se empiezan a pelear las dos muchachas con la señora que maltrató a la hispana. Pero ahí se mete su esposo de la señora, un hombre grande, enorme, y empieza a golpear a las jovencitas. Y todo sucedió dentro de varios segundos. ¿Qué hacemos? Nos metemos y la defendemos. Usted sabe, como hombre viene esa hombría, ¿no? Pero no fue necesario porque de repente unos oficiales se acercaron que estaban atrás del carro. Echaron ¿cómo le llaman en español eso? Pepper spray. Y eran como 4 de ellos apuntando, unos sus armas y otros apuntando el taser para desincapacitarlo. Ese hombre era tan grande que le pusieron 2 esposas y después se las unieron juntas. Así de grande era ese hombre. Y ahí lo meten en un carro, a ella la arrestan también, la meten en un carro, y a los 2 niños pequeños los meten en un carro que dice ahí Child Protective Services. Vino la ley y se llevó a sus hijos. Todo por la ira, porque alguien se le metió. Usted puede ver en los medios, en las noticias, hay gente que se enoja en las autopistas, hay trabajadores que se pelean en el trabajo, hay vecinos que no se quieren. Compañero con el que fui a estudiar al colegio bíblico, tenía una discusión con su vecina por más de 10 años, hasta que ya estuvo harto, agarró una retrocarga, ¡pum!, y la mató. Y era pastor. Por no contener su ira. Por eso le pregunto, ¿hay quienes aquí se enojan rápidamente?
Y usted dice, pastor, ¿yo podré llegar a hacer eso? Pues claro que sí. Y aquí el libro de Santiago es una carta muy práctica escrita a creyentes. Santiago enseña que la fe debe verse en la manera que un cristiano vive, especialmente en cómo responde a situaciones difíciles y cómo trata a los demás. Este pasaje aquí que estamos leyendo, versículo 19 al 20, habla acerca de la ira, del enojo. El versículo 19 da 3 instrucciones. Dice, sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Luego el versículo 20 aplica porque es importante, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. En otras palabras, cuando la ira nos controla, no podemos vivir de manera que agrade a Dios. Dañamos a otros, lastimamos a otros. Por eso vamos a aprender a tener victoria sobre la ira. Para que cuando le pregunte después de unas semanas, 2, ¿quién aquí tiene problemas de enojo? Ya no, pastor, ya tengo victoria sobre la ira. ¿Es pecado enojarse? ¿Es pecado airarse? No, recuerde, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. O sea, usted tiene que aprender que el problema no es que se enoje, porque a veces el enojo es justo, es correcto, el enojo es necesario. El asunto es lo que usted hace con ese enojo. Ese enojo lo lleva a pecar, a decir cosas que no debe decir, le lleva a golpear, le lleva a lastimar. Allí está el problema. Usted tiene que aprender a contener el enojo, que no le domine. No le deis lugar al diablo. ¿Le cuesta a usted controlar su ira cuando le ofenden? ¿Alguna vez ha hablado apresuradamente y luego se arrepintió? Es una persona que fácilmente se enoja. ¿Ya se enojó ahorita, hermano? Santiago nos da 3 disciplinas que ayudan al creyente a vencer la ira pecaminosa. ¿Están conmigo, hermanos? Muy sencillo, muy práctico. Aquí en Santiago 1, 19 y 20. Note, en primer lugar, que la victoria sobre la ira comienza con un espíritu que escucha. Un espíritu que ¿qué? Que escucha. Santiago comienza con una instrucción muy sencilla. Dice, pronto para oír. Note Santiago 1:19. Por esto, mis hermanos, amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. O sea que muchas reacciones de ira ocurren porque la persona responde demasiado rápido. Interrumpen, suponen intenciones, reaccionan emocionalmente antes de entender la situación. En un matrimonio, ¿quién asume intenciones? ¿El hombre o la mujer? ¿O los dos? Por ejemplo, aquí te doy un ejemplo sencillo. Usted está apresurado y le manda un mensaje a su esposa le hace una pregunta. Oye, mi amor, necesito que me digas, ¿sabes dónde está esto? Y la mujer le responde, no, así nada más. Usted ve el texto y dice, ¿y esto nomás? Yo hasta la saludé, le dije buenas tardes y todo. Y usted asumió que a ella no le importó. Pero lo que usted no sabía es que en ese momento se le estaba quemando la olla. Tenía un niño en el baño. Y estaba atendiendo a la familia rápidamente. Y todavía usted le manda un mensaje de algo que no es importante. Entonces ella rápidamente solamente respondió, no. Pero usted asumió intenciones. Ese es el problema del enojón, que asume las intenciones. El que se enoja fácilmente es aquel que están los hermanos en la esquina riéndose. ¿Está hablando de mí? ¿Se están riendo de mí? Es aquel que interrumpe. Es aquel que reacciona emocionalmente para cualquier cosa. Se enoja, se llena de ira. ¿Y quién dijo? ¿Y por qué? Así no fue. Tranquilo. No se enoje fácilmente. Aprenda a escuchar, deténgase y tenga toda la información antes de reaccionar, antes de hablar. Haga preguntas, aclare la situación. Nada más para aclarar, lo que estás diciendo es esto o no comprendo. Porque cuando usted asume, se empieza a intensificar el asunto o no. Yo no dije eso. ¿Por qué me pones palabras a mi boca? Porque interrumpimos. Y las palabras que decimos a veces dañan más en esa reacción que lo que fue inicialmente dicho. Por eso tiene que aprender usted a escuchar antes de reaccionar. Note lo que dice Proverbios 18, versículo 13, por favor.
Muchas discusiones en hogares, trabajos e iglesias comienzan porque alguien reacciona antes de escuchar. Pero un espíritu dispuesto a escuchar muchas veces evita ira antes de que siquiera comience. A veces mandamos mensajes, le mando mensajes, y mi mamá le dijo a mi hermano una vez, bien enojada, no me gusta que me mandes esto. ¿Saben cuál es esto? ¿Quién de ustedes hacen eso? Hay gente que no le gusta eso, porque lo toma así como, whatever, lo que sea, ¿sí o no? Así como lo toman. No se hagan, por eso se enojan ustedes, los enojones. Para el que lo dice, hey, qué bueno, qué bien. Bueno, yo trabajé en un banco y en el banco nos enseñaron a no decir, no problem. Hey, gracias por ayudarme. Hey, sin problema, no hay problema. Y unos más antiguos, más, por no decir mayores, dicen ellos, ¿cuál problema? ¿Por qué mencionas problema? Lo que a veces no comprendemos es que esta generación de jóvenes, no problem, no hay problema, es algo muy positivo. Está diciendo, no fue una inconveniencia para mí hacerte este favor. Hey, con mucho gusto, es lo que están tratando de decir. Pero nosotros asumimos intenciones. Y como es diferente cultura, el que se enoja fácilmente lo malinterpreta. Por eso es impresionante cómo vivimos con gente de diferente cultura. Tienes mexicanos que nacieron en México, los mexicanos que nacieron acá. Y sí, hijo, eres mexicano, eres americano 100%, eres mexicano, con ese nopal en la frente, tú eres un mexicano. Creciste comiendo tortillas y frijoles, no te hagas, hijo. I don't speak Spanish, pero sí lo hablas. Pero sí sé que a la vez es una cultura diferente crecer aquí en este país. Y aún hay diferencias si es del Salvador, si es de Guatemala, si es mexicano del norte, mexicano del sur, si es mexicano de la ciudad, si es mexicano del pueblo. Somos muy diferentes. No asuma usted o no interprete lo que le dicen de la forma que usted lo ve. Aprenda mejor a escuchar antes de reaccionar. Yo me imagino que quizás cuando hay culturas que se casan, tienen más, a veces más, no diría yo problemas, pero más que trabajar en diferencias, en modismos, en palabras, en forma de ver la vida. Pero Dios nos da un principio en el Proverbio 18:13, al que responde palabra, ¿antes de qué? Antes de oírle es que fatuidad y oprobio. Este versículo enseña que responder antes de escuchar cualquier asunto es una necedad. Cuando la persona reacciona demasiado rápido, frecuentemente entiende mal la situación. Y el malentendido ahora produce frustración, y esa frustración fácilmente después se convierte en ira, en enojo. Y eso sucede frecuentemente en la vida diaria. Un esposo reacciona antes de escuchar la explicación de su esposa, o un padre se enoja antes de escuchar toda la historia de sus hijos. Un compañero de trabajo asume intenciones sin hacer preguntas. Pero la victoria sobre la ira frecuentemente comienza con una disciplina sencilla. Escuche todo el asunto primero. Escuchar antes de qué? De reaccionar. Pero note también que es escuchar para entender. Vaya a Proverbios 15:28. Este pasaje nos enseña que la persona sabia toma tiempo para pensar antes de responder. Dice, el corazón del justo, ¿qué hace? ¿Piensa para qué? Piensa para responder. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. O sea que en lugar de hablar rápidamente, reflexiona sobre lo que le están diciendo. Y muchas personas escuchan solamente el tiempo suficiente para preparar su propia respuesta. Pero la persona sabia escucha para comprender, para entender. O sea que cuando alguien se siente escuchado, el conflicto frecuentemente disminuye. Pero cuando la persona interrumpe y reacciona rápidamente, la ira crece. O sea que aprender a escuchar con paciencia ayuda a calmar la situación y evita la ira antes de que se intensifique. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, ¿qué debe hacer en primer lugar? Aprenda a escuchar. Sea tardo. ¿Para qué? Tardo para hablar. No. Pronto para oír. ¿Está escuchando, hermano? ¿Sí? ¿O se está rascando nada más? Número 2, mire lo que dice. La victoria sobre la ira requiere una lengua controlada. Ahora sí, tardo para hablar. ¿Están conmigo?
Santiago enseña que vencer la ira requiere aprender a controlar nuestras palabras. ¿Quién aquí habla mucho? Muchas veces la ira crece porque la persona habla demasiado rápido. Y cuando las emociones aumentan, entonces la boca frecuentemente reacciona antes de que la mente tenga tiempo para pensar. ¿Sí escuchó eso? Pastor, ¿cómo está eso? Sí, algunos que no meditan bien, hablan sin pensar. La Biblia habla de esto, es escritural esto, me encanta esto, porque mire, la Biblia nos enseña a no hablar demasiado rápido en Proverbios 10:19. Este versículo enseña que cuando la persona habla demasiado, el pecado frecuentemente está presente. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta ¿qué cosa? No falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Una mujer se acercó a un evangelista, Billy Sunday. Ella estaba tratando de justificar su mal genio. Y le dijo, mire pastor, hermano, no hay nada malo en enojarse. Exploto y luego todo termina. Y él respondió, también una escopeta explota. Y mira el daño que deja detrás. Porque muchos piensan, ¿qué tiene de malo, pastor? Nada más es ya me enojé, ya grité, ya se acabó. Pero usted no sabe el daño que está dejando. Se enojan, y azotan puertas y se rompen el vestido y todo. Se indignan y gritan y todo eso. Ya se calman. Y luego dice, ¿qué pasó? Ya acabó. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen, no? ¿No debo enojarme, pastor? Sí. Si su hijo le falta respeto, ¿usted debe enojarse? Claro que sí. Pero el detalle está en qué hace después. ¿Qué debe hacer un padre con calma? Y se le dijo, ven para acá. La forma en que me hablaste no era correcto. Lo que dijiste es muy malo. Ahora te voy a disciplinar en el amor de Cristo. ¿Sí vio? No, ¿quién hace eso, pastor? Una persona espiritual hace eso. Una persona madura que se contiene y controla lo que dice, piensa antes de hablar. No mira al niño y le empieza a decir de groserías, ni maltrata, ni de tratarlo de esto y aquello. Eso no es lo que un cristiano debe hacer. Debe planear lo que va a decir, medirlo con tiempo y explicárselo con un tono tranquilo. Ya le he dicho, hermano, cuando se enoja con sus hijos, ¿qué debe hacer? Respire, hermano, respire, porque usted quiere ahorcar a esa niña que le hizo eso. Y usted dice, aquí te mando al cielo, yo te traje a este mundo, te puedo sacar. No. Take it easy, my friend. Tranquilo. O se enoja con su esposa, cierra el puño. No, mi hermano, es su esposa. Respire, camine hasta que se le quite. Algunos van a caminar por 3 horas, pero hasta que se le quite. Piense bien. Usted sabe qué debe hacer cuando le hablan feo, ¿no? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Mire, no permita que las palabras intensifiquen el conflicto. Por eso Proverbios 15:1, donde ustedes mencionaron el verso, algunos deberían memorizarse este verso. Es que algunos hombres, ¿cómo diría? Son especial. La esposa tuvo que ir a la escuela, algo se quedó, llegó tarde y el esposo llega sin avisar, sin nada así. Y mira, y entra a la casa, no hay nadie. Se asoma por la cocina, no está ni calentita una tortilla. Ahí está enojado, se sienta y está. Y ahí viene la esposa entrando, todos, papá. Ya llegaste temprano. ¿Qué tienes? No, nada. ¿Qué será? ¿No tienes nada? No. ¿Por qué será que estoy? ¿Por qué estaría enojado?
Tú estás enojado, yo te conozco. Pues sí. ¿Qué tienes? ¿Y la comida? Y ahí es donde esta hermana viene la sabiduría. Porque este hombre viene como un gruñón. Que lo peor que le puede pasar en su vida es no comer a tiempo. Amén, varones. A mí personalmente me molesta que ya esté la comida y ¿dónde están los demás para empezar? ¿Dónde están? Vas a empezar sin ellos. Sí. Entonces, ¿cómo va a responder usted, mi hermano? ¿Qué dice el pasaje? Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. ¿Dónde estabas? Aquí estoy esperando. Dice, por 3 horas. Mentiroso, llegó hace 15 minutos, pero dice, estuve esperando por una eternidad. Y usted puede hacer esto. Pues, ¿qué? ¿Crees que me la paso aquí nada más o qué? Aquí con tus escuincles, esos que me diste tú, ya estoy hasta acá. Y empieza a armarse. Y aquel hasta se enoja. ¿Todavía me respondes así? Empieza una tremenda. Y los niños están en el otro cuarto escuchando la gritería. Iba a decir los golpes, no golpes, hermano, no debe ver eso, hermano, por favor. Pero todo iba a calmarse, hermanita, si le explica con una calma. Esto y esto sucedió. Esto y esto pasó. No fue mi intención que te quedaras aquí una eternidad sin comer. Y él hasta se va a sentir, tienes razón, perdóname, me enojé. Así es como se debe hacer. La blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. O usted, hermano, que se enoja con su esposa, mira que ordena algo en Amazon, cuesta $150 y le empieza a gritar a su esposa, ya te dije, igual tú con tus paquetes. Y resulta que no fue ella. ¿Qué vas a hacer ahí, hermano? Y si ella te habla fuerte o te habla con una manera que no te gusta, la blanda respuesta, quita la ira. ¿Están conmigo, hermanos? Muy fácil esto, ¿verdad? Una respuesta áspera en una conversación familiar puede convertirse en una discusión, en una pelea. Así nos ha pasado a todos. Tengo que contar esto, ya lo he dicho muchas veces, pero una vez mi esposa me dijo, vamos a ir terminando la iglesia, un domingo para nosotros muy ocupado. Desde la mañana a la tarde estamos atendiendo, sirviendo, enseñando. Y eso es cuando yo era un asistente. No era ni siquiera un pastor, yo era un asistente. Y yo creo que algunos se van a contar de esto que les he contado. Me dice, necesitamos leche. Dije, nada más leche, nada más leche, nada más leche, nada más leche. Yo imaginaba, entra a la tienda, sale 5 minutos, lo máximo. Nada más leche, nada más leche. Le pregunté como 10 veces. Llegamos a la tienda, se mete, pasan 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Yo me frustro, le mando mensajes. Suena el teléfono ahí, dejó el teléfono dentro del auto. Y yo más me estoy enojando. Y las niñas gritando atrás, ¡ya cállense! Y uno enojado. Media hora después la veo saliendo con un carro lleno. No nada más era leche, galones de leche. Tenía un montón de pan y fruta. Y yo estaba pero enfurecido. Dice, ahorita que salga, le voy a dejar saber exactamente lo que siento. Ella pasa todavía, hasta me sonríe, hasta me manda un beso. Digo, me molesté. Pero yo pensé dentro de mí, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo le digo algo, ella va a decir, yo necesitaba comprar esto, vas a mañana a trabajar, no voy a tener tiempo para hacer la compra del mandado. Y después de alegar por 3, 4 horas a las 2 de la mañana, yo le voy a estar pidiendo perdón a ella. ¿Verdad, varones? Entonces, para eliminar todo eso, cuando ella se subió al auto, ¿cómo te fue, mi amor? Pero por dentro me andaba ardiendo, hermano, como no te imaginas. Es una respuesta áspera, una palabra fuerte puede convertirse en una gran discusión, una gran pelea. Una respuesta cortante
puede crear tensión innecesaria. Pero cuando el creyente escoge bien sus palabras, cuando son suaves en lugar de ásperas, entonces esa ira pierde el poder. La victoria sobre la soberbia comienza con un espíritu que escucha, requiere una lengua controlada y número 3, exige un temperamento controlado. Exige un temperamento controlado. Note Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Qué dice la última frase ahí? Tardo para airarse. Ahora Santiago sí se dirige a la emoción misma. Después de escuchar cuidadosamente, de controlar nuestras palabras, el creyente también debe aprender a controlar su temperamento. El mandato aquí, tardo para airarse, significa que la ira no debe surgir rápidamente, ni debe controlar nuestras reacciones. Hay quienes se enojan por cosas, azotaron la puerta muy fuerte, dejaron la luz prendida, hicieron un ruido, mastica muy feo. Mis hijas vienen enojadas. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Está masticando bien feo y están enojadas por eso. Estamos hablando que hay niños también o jóvenes que batallan con eso. Es que me está mirando mal. Yo me iba a pelear una vez en un McDonald's. Tenía yo 16, 17 años. Compré unos pantalones rojos, eran windbreakers, unos zapatos rojos, una chamarra roja y una camisa roja. Y era Rocawear. Yo me creía aquí como el mero mero con todo rojo. Papá dice, pareces un chile, así me decía él. Y entramos al McDonald's. Estoy sentado y veo que un señor me está mirando y me está haciendo así. Y se empieza como a reír. Y ahora él, y no sé si era su esposa, empiezan a mirar. Una familia, no sé, tenía él más de 40 años. Estaba medio peloncito, entonces imagino que... Y yo estaba, me están mirando. Y papá dice, ¿qué? Deja que te miren. ¿Pero por qué me mira? Hey, what you looking at? Le empecé a hablar en un McDonald's. Llegó un muchacho de 16 años hablándole a un hombre de más de 40 años. ¿Qué me ves? ¿Qué quieres o qué? Nada más te está mirando, déjalo. ¿Le gusta tu chamarra? Digo, no le gusta mi chamarra. Tú dijiste que era un chile. Esto me causa tanta gracia al día de hoy, pero ese día andaba bien enojado yo. Me iba a pelear, papá me tuvo que detener. No, déjalo. Oye, lo quiere, man. ¿Quién de ustedes son así? ¿Alguien me miró mal? ¿Cómo? Dicen mis hijas, me está mirando. Se enojan porque su hermana la está mirando y la otra sabe, la mira a propósito. Para que se enoje. Entonces estamos hablando desde una edad temprana. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a contener su ira. Si usted no le enseña a su hijo desde 5 o 6 años, ese muchacho a los 11 años va a ser un enojón, va a explotar cada rato en su casa. Uno de mis hermanos, el más menor, no diré su nombre, pero él cuando se enojaba, azotaba la cabeza y pum, se pegaba ahí y más lloraba y más se enojaba. Eso debe controlarse, eso debe detenerse. Hay niños que se enojan con sus papás. Listen to me, you're not allowed to be mad at your parents. Tú no tienes permiso de enojarte con tu mamá y estar con los brazos cruzados mirándola con un ojo. I'm mad at you, mom. No, tú no puedes hacer eso. Eso no es permitido en las escrituras. Tú no tienes ni un derecho de enojarte con tu mamá ni con tu papá. Debes cambiar tu actitud, pero rapidito. Papá decía, si no cambias la actitud, tengo un cinturón mágico que la cambia así. Hay hijos que tienen ira y se enojan, hasta le gritan a su mamá. Ten cuidado, hijo, dice la Biblia, el que maldice a su padre o su madre, que muera. Hay hijos que ponen sus manos sobre sus padres y se le ponen al tú por tú a una mujer. Varoncito, eres hombre y quieres pelear con tu propia madre. Respeta a tu madre, no le rezongues a tu madre, no murmures a tu madre, es tu madre. Tú no tienes ni un derecho a enojarte con ella. Y usted, padre, no puede tolerar esto. No vamos a tolerar esto, no se permite. Ay, déjalo, está enojado. No, enojado porque le dijeron que limpie su cuarto y ya se enojó. Porque le dijeron que haga su tarea y ya se enojó. Porque le apagaron su tele y ya se enojó. Por eso está enojado. Y empieza a llorar. Decía mamá, vamos a ver, que llores por algo, para que llore por algo.
Pero tienes que enseñar, tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque si no aprenden a contener su ira desde una edad pequeña, van a ser muy agresivos cuando ya sean grandes. La Biblia nos enseña a contener la ira. Debemos nosotros desacelerar, desacelerar. La pregunta es, desacelere su ira. Note Proverbios 14:29, por favor. Este proverbio enseña que una persona lenta para irarse demuestra entendimiento. La forma en que enseñamos a nuestros hijos, o que usted mismo puede aplicar esto, usted necesita comprender, tenga entendimiento, considere las consecuencias posibles, considere lo que puede suceder, mida bien sus palabras, para esto necesita entendimiento. Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande ¿de qué? Entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, ¿qué hace? Enaltece la necedad. Hay un jugador de básquetbol, se llama Draymond Green. A este hombre en su carrera de básquetbol le multaron más de $500,000. ¿Qué se escuchó eso? Cada vez que él se peleaba en la corte, lo multaban 25,000. Se peleaba acá, 5,000, 10,000. Y en su carrera le multaron $500,000, $500,000 por no controlar su ira. $500,000. Algo que muchos de nosotros nunca vamos a ver en nuestra vida aquí. Todo por enojarse. Se tiene que aprender a tranquilizar, a ser lento, tardo para la ira. Dígale, Señor, yo tengo un temperamento explosivo. Te pido que me ayudes a ser lento para la ira. Porque cuando las emociones se elevan rápidamente, entonces la sabiduría desaparece y las personas actúan impulsivamente. Y eso sucede con frecuencia también en la vida cristiana de muchos. Porque reaccionan durante un desacuerdo, pero con ira. Quieren ya hasta golpear y se paran. ¿Y quién dijo? Tranquilo. No, ¿quién dijo? Me llamó un hermano. Hey, esto y eso está pasando. Esto involucraba a otro hermano. Entonces yo le llamo al hermano, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Nada más quiero saber si estás bien. Ven acá, quiero hablar contigo. Ya en persona le expliqué la situación. ¿Quién dijo? ¿Quién fue? Y ahí va, pero enojado a querer ver al otro hermano. Él tuve que detener. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Espérate, hermano. No, ¿cómo se atreven chismosos? Estaba enojado. No aquí, pero en la iglesia he visto varias personas pelearse. En la iglesia. En los estacionamientos. He visto parejas gritarse en los estacionamientos. Me hace falta entendimiento. Caras vemos. Aquí en la iglesia, qué tremenda pareja bonita. Pero en la casa, un ogro, dice ella, es un ogro. No, pues tú eres una bruja, y así se la llevan. Eso lo hacen los cristianos. Estaba enojado ahí en el carro y alguien se le atraviesa y lo corretea. Se desvía por millas porque está enojado. Una vez estaba yo manejando. Cuando era un joven de 18 años, yo manejaba mal. Porque andaba, me metía así, quería. Y alguien me aplicó algo a mí. Me le metí enfrente, él se me metió a mí y él frenó fuerte. Hombre, que le piso al freno y mis llantas patinan. Por poco le pegaba, hasta me hice así, pero no pasó nada. Me dio un coraje que lo quería alcanzar a hacer lo mismo, pero no pude porque el carro de él era mejor que el mío y se fue. Varias veces me tocó, ya no hago eso. Gobierne su espíritu antes que la ira le gobierne a usted. Mire Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Note, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad.
Este versículo enseña que controlar el propio espíritu es una victoria más grande que conquistar una ciudad. ¿Ustedes han escuchado de Napoleón Bonaparte? Tremendo general militar, emperador de Francia. Él tenía un problema con la ira. Él estaba enojado con los rusos en una ocasión y él mandó escuche esto, 400,000 soldados para ir y conquistar Rusia. Pero los expertos de él, sus consejeros, le dijeron: no te conviene, es invierno, no estamos preparados para esta batalla, no tenemos suficiente recurso, ni mucho menos en la nieve. Pero él estaba tan enojado, no importa, escuche esto, perdió 400,000 hombres, todos los perdió. Todos 400,000 hombres murieron por la ira de un hombre. Por eso este pasaje enseña, sí, hay hombres que tienen capacidad de conquistar reinos, pero no pueden controlar su propio espíritu. Hay gente exitosa en el ámbito de negocio, su trabajo, pero no pueden dominar su boca cuando están enojados. Por eso el Señor nos manda a gobernar nuestro espíritu antes que la ira nos gobierne a nosotros. La fuerza física puede impresionar a las personas, pero la verdadera fortaleza es cuando uno tiene dominio propio. Cuando una persona permite que la ira le controle, entonces pierde el dominio sobre su propio espíritu. Contrólese. ¿Qué debo hacer, pastor? Controlarse. Pero es que me andan diciendo dominio propio. Y ahí está quizás el esposo diciendo, dominio propio. No responda con aspereza, no responda, mi hermana. La grande respuesta, quita la ira, manténgase ahí, tenga dominio propio. De igual manera, si es el hombre, el cónyuge, es lo mismo. Si son los hijos, si es el patrón, aprenda a tener dominio propio. Recuerde que la victoria sobre la ira llega cuando un creyente aprende a gobernar su espíritu en lugar de permitir que la ira le gobierne a él. Victoria sobre la ira. Hoy vimos que comienza con un espíritu que escucha. Vimos que requiere una lengua controlada. Vimos que exige un temperamento controlado. Imagínense cuán diferentes serían nuestros hogares, amistades o la iglesia si practicamos estas disciplinas. Muchas discusiones terminarían antes de comenzar. Las palabras traerían paz en lugar de dolor. Las relaciones van a fortalecerse en lugar de dañarse por la ira. Pídele a Dios esta semana que le ayude a practicar estas 3 disciplinas. ¿Cuáles son? Escuchar cuidadosamente, hablar lentamente y controlar su temperamento. Cuanto más usted aprende a hacerlo, va a experimentar la victoria sobre la ira. Y la decisión de controlar nuestro espíritu en lugar de permitir que nos controle a nosotros es la verdadera victoria. Que Dios nos ayude a ser pacientes, que nos ayude a ser prudentes, entendidos, así no permitir que lo que pasa afuera nos afecte por dentro. Esto es tener victoria sobre la ira. ¿Quiere usted victoria sobre la ira? Ya no ser tan enojón. Tiene que admitirlo, pero ponga en práctica estas 3 cosas y le van a ayudar mucho. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Te pedimos que nos ayudes a tener victoria sobre la ira. Sabemos, Padre, que en sí la ira no es pecaminosa, pero Padre, lo que cuenta es lo que hacemos después de irarnos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser pacientes, ser tardos para la ira y a ser prudentes, pasar por alto las ofensas, responder con prudencia, a escuchar atentamente. Podemos evitar, Señor, discusiones intensas dentro de nuestro matrimonio. Danos hogares alegres, felices, Señor. Y enseñemos también a nuestros hijos a respetar y a no ser iracundos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.